Posiblemente pienses que por ser varón y asumir el rol conductor, ya sabes qué hacer con esa nueva mujer que te aceptó la invitación. Pero, ¿realmente sabes cómo bailar el primer tango con una desconocida? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más preocupante que enterarte que un niño pilotea el avión en el que volás. Y me estoy refiriendo a cómo bailar el primer tango con una desconocida. ¿Qué debiéramos tener en cuenta cuando invitamos a bailar a esa mujer que no conocemos sin saber si es una persona experimentada en las artes milongueras o es una persona principiante? Pero quiero aclarar aquí que al decir el primer tango no me refiero al primer tango que bailás en tu vida, sino al primer tango en un sentido más profundo, porque bailar tango, verdaderamente bailar tango, es un proceso que va más allá de aprender algunos simples pasos. Es un proceso que puede llevar al menos 7 años o más, dependiendo de cuánta práctica y compromiso deposites en esta forma de cultura. Sobre todo, entendiendo que el tango no es solo una danza, sino una conversación entre dos cuerpos, una conexión emocional que se forja a través de la música y el movimiento. Y aquí es donde el varón, que generalmente asume el rol conductor, debe entender qué hacer al bailar con esa mujer que no conoce, porque no se trata solo de memorizar una serie de pasos y exponerlos libremente, sino de tener presente una serie de detalles que pueden hacer la diferencia para que ella se sienta en el paraíso o en una pesadilla. Algunas mujeres dicen que bailar conmigo es como estar en el paraíso, no porque yo sea el único hombre para ellas. No le quedó otra opción. Pero tengamos presente que al proponernos bailar el primer tango con una desconocida, la experiencia puede ser tanto emocionante como intimidante, por lo que es crucial entender la dinámica que se establece en estos momentos. No solo porque vos, conductor, podés llegar a estar nervioso y hasta impaciente, sino porque ella, si es principiante, podría estar aterrorizada. Digo, cuando nos referimos al primer tango de una tanda, normalmente estamos hablando de un momento crítico. Ya te conté algo en el video cómo tener una primera buena tanda que podés ver en este canal. Pero aquí estamos hablando de una invitación a una mujer que nunca antes habíamos visto. Invitación que puede producirse por un acercamiento físico o por conexión instantánea y que a menudo se basa más en la intuición que en el conocimiento previo, porque generalmente miramos a las bailarinas antes de invitarlas a bailar y de algún modo establecemos un juicio sobre su calidad de baile o algún otro aspecto. Pero de pronto, arriesgarse con esa persona nueva para nuestros ojos puede significar un reto. Y digo un reto desde el abrazo hasta el movimiento y los modos de escuchar la música. Por supuesto, una mujer experimentada es más probable que sienta seguridad a que sienta dudas al momento de pararse en la pista y comenzar a abrazar. Pero para una principiante puede significar una gran incertidumbre y sentir la presión de si poder interpretar o no a la pareja. Sin embargo, por más aterradora que parezca, esa experiencia terminará por convertirse en un recuerdo aleccionador. Máxime porque el primer tango representa un momento de vulnerabilidad y es una oportunidad para que podamos crecer. Bailar con alguien que no conocemos implica abrir una puerta a la conexión emocional y al diálogo no verbal, sobre todo porque es un baile de improvisación y cada pareja crea su propio lenguaje. Cuando invito a bailar, el lenguaje que más conozco es este. Ahora, cuando estamos en la pista de baile con una mujer, sea conocida o desconocida, nuestro enfoque debe ser inequívoco. Debemos hacer que ella brille. Debemos tener como prioridad exhibirla como una gran bailarina, incluso aunque tenga poca o ninguna experiencia. No solo por una cuestión de cortesía, sino también de respeto a la esencia misma del tango.
De hecho, la primera regla al empezar a abrazar a una mujer en la pista es cuidarla en todo sentido y nunca dejarla en ridículo, sino por el contrario, hacerla lucir como si fuera una reina, como decía el bailarín amigo Carlos Gavito hace algunos años. Y eso implica incluso no poner cara de ¡Qué heladera que estoy arrastrando! por lo que te diría que primeramente al abrazarla, hace que se sienta cómoda y valorada. Pensá que el tango es un baile que se nutre de la conexión emocional y la mejor manera de cultivar esa conexión es a través de la actitud. Si nuestra pareja se siente valorada, es muy probable que se relaje y se abra más a la experiencia. De modo que comenzá por indicar los movimientos con suavidad. Y en ello quiero aclararte que no se trata de ejecutar miles de pasos o ejecutar pasos perfectos, sino de crear un espacio en el que ella pueda expresarse gradualmente. Se trata de adaptar nuestro baile a la persona que invitamos a bailar. Si ella no sabe exactamente cómo moverse, debemos asumir la tarea de hacer que se sienta segura, puesto que elegirla fue nuestra propia responsabilidad. Digo, nadie nos obligó a invitarla, lo hicimos por el motivo que fuere y debemos asumir las consecuencias. Y esto incluye ajustar nuestra propia forma de bailar y bailar toda la tanda con ella de modo de no ofenderla y hasta soportar, por ejemplo, que te diga ¿Sabés que no te entiendo la marca? todo debes digerirlo siendo que elegiste a ciegas. Ten en claro que un buen milonguero sabe que el tango comienza por los ojos y no por los oídos. Uy, Dios, y yo que pensaba que empezaba por las cejas. Pero ante la pregunta, ¿cómo bailar el primer tango con una desconocida? Te diría que lo más sensato es iniciar el baile con movimientos sencillos, como por ejemplo una caminata, algún ocho y un medio giro. Comenzá con algo que no presente complicaciones, sino que establezca una conexión gradual y natural en la pista. Porque esto tiene un doble efecto. Por un lado, ir calentando los motores, irse conociendo en el baile para gradualmente ir aumentando el vocabulario si fuera posible. Y por otro, también evitarse gastar todos los caramelos surtidos, como suelo llamar a los pasos estrella que tenemos para sorprender a nuestra pareja, que termina por volvernos repetitivos en los siguientes tangos. Por eso, te digo, solo caminar y unos pasos laterales serían suficientes, lo cual traduciría como paciencia y estrategia. Mostra tango a tango los recursos con que contás y ajustá tus movimientos. Y en la medida de lo posible, evitá cualquier paso de show, posturas incómodas para ella o querer conquistarla sentimentalmente. Una caminata que ayude a entender el ritmo ya sería algo extraordinario. Si a propósito quisieras agregar un concepto más, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el primer tango que bailamos con una desconocida nos propone un desafío, pero aún más una obligación, como lo es responsabilizarnos por nuestras acciones y no recargar en nuestra elección los problemas con que podamos enfrentarnos. Porque lo cierto es que a menudo la forma en que abordamos el baile con una pareja desconocida tiene profundas consecuencias que se extienden más allá de la pista. Digo, en la danza como en la vida, siempre debemos adaptarnos a las capacidades de los demás. No todos tienen el mismo nivel de experiencia o confianza y establecer un baile con pasos complicados termina por llevar a la frustración y el desgaste. Por eso, te propongo que comiences como siempre con algo básico y evites complicaciones innecesarias que al final terminan por hacernos retroceder más que construir, porque de lo que estamos hablando es de cómo resolver situaciones que nosotros mismos hemos generado, cómo interpretar los resultados de nuestra propia ignorancia y al final del día hacer sentir bien a quien abrazamos
para construir un camino lleno de belleza y significado. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.